Entonces, sobre la base de estos 4 principios básicos, ¿no?, en los que nos referíamos a los que administran el negocio, al entorno que rodea a la empresa, a cómo manejan sus números en las finanzas y a las garantías que pudieran haber, existen algunos principios básicos del riesgo crediticio en los créditos comerciales, ¿no? En primer lugar, el objeto del crédito. O sea, cuando otorgamos un crédito tenemos que verificar en qué se va a utilizar ese dinero, porque normalmente cuando le prestamos a una empresa no le prestamos para que se gaste el dinero el dueño, sino le prestamos dinero para que ese dinero sea invertido en el negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que ese dinero estar dirigido al financiamiento de actividades productivas principalmente, ¿no? Normalmente una institución financiera no presta para actividades que no generan negocio, o sea, generalmente prestamos a empresas con fines de lucro. El objeto, o sea, el monto del crédito no debe servir para sustituir créditos que el cliente tenga por problemas, ¿no?, a no ser que le estemos comprando una deuda porque nos interesa traer ese cliente a nuestra institución. En el caso de proyectos nuevos, por ejemplo, sabemos de que normalmente nosotros prestamos a una empresa cuando esté en marcha, sabemos cómo se maneja, cuál es su entorno, etcétera, y tenemos una mayor seguridad de cuáles van a ser los resultados en el futuro. Cuando es un proyecto nuevo no lo sabemos, entonces en ese caso tiene que haber un aporte del cliente, no le podemos financiar todo porque si le va mal en el proyecto, al final quien termina perjudicado es la institución financiera. Punto importante, evitar los sobregiros, sobre todo en los casos de los bancos cuando tienen cuentas corrientes. El sobregiro, pues, que es un crédito de emergencia, de última instancia, no es una modalidad de crédito normal, es una modalidad de crédito, como su nombre lo indica, de emergencia, ¿no? Entonces no debemos soportar nuestra estructura de créditos en lo que son sobregiros. Verificar el lavado de activos, no existe mucha regulación con respecto al lavado de activos, entonces tenemos que verificar que el cliente no esté tomando una operación crediticia mediante el lavado de activos, ¿no? Y también evitar créditos a actividades especiales, como otorgar créditos a partidos políticos, otorgar créditos ahora, por ejemplo, a las instituciones deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro principio que tenemos que evaluar dentro de lo que es la gestión de riesgo crediticio en los créditos comerciales viene a ser el tipo, monto y moneda que vamos a otorgar, ¿no? O sea, tiene que haber una adecuada relación entre el destino del crédito, el importe que le estamos prestando y el plazo, ¿no? O sea, tenemos que... ¿Por qué? Porque si le estoy dando un importe grande, se supone que el plazo tiene que ser mayor, porque de repente no va a tener capacidad para poder devolver ese importe grande en un plazo mucho más pequeño, ¿no? Y saber en qué va a invertir ese dinero, porque cuando yo le presto dinero a una empresa, le puedo prestar para capital de trabajo, lo cual generalmente le va a dar vuelta rápidamente y va a generar los fondos para poder devolver el dinero, o le puedo prestar para acá una inversión de activos, por ejemplo, que compre una máquina, etcétera. Entonces, en ese sentido, la recuperación, pues, va a ser más lenta, definitivamente, porque no necesariamente el cliente va a invertir ese dinero en el negocio, sino que lo está invirtiendo en un activo que le va a servir como soporte del negocio. Entonces, en ese sentido, los plazos pueden ser mayores. Entonces, fíjense que cuando analizamos el destino y el plazo, tiene que tener una relación en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Y el monto también es importante en esta relación de estos 3 elementos que evaluamos al otorgar un crédito. Punto importante evaluar el riesgo crediticio cambiario, o sea, si le presto en una moneda diferente a la que el cliente genera sus recursos, ¿no? O sea, tengo mayor riesgo cuando le presto en una moneda diferente a la que genera sus recursos. Si el cliente gana soles y le presto dólares, frente a una subida del tipo de cambio, se va a ver con mayores dificultades para hacer frente a sus obligaciones, porque el comprar los dólares le va a ser mucho más caro, ¿no? Otro punto importante de evaluar dentro de estos principios básicos, el plazo. El plazo tiene que estar acorde con el ciclo del negocio. Generalmente, para capital de trabajo, cuando prestamos dinero para capital de trabajo, tiene que ser de acuerdo al ciclo de conversión de efectivo. O sea, en la medida que el cliente vaya convirtiendo la mercadería en efectivo, automáticamente debería ir devolviendo el dinero al banco, ¿no? O sea, no, porque si yo le presto a un cliente para una campaña y la campaña termina dentro de 6 meses y yo le doy un plazo de 2 años, el cliente, terminada la campaña, se va a gastar el dinero, ¿no? Entonces, y después ya no va a tener con qué pagarme. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa relación entre el plazo y el tipo de crédito que le estoy dando. Cuando es una inversión no corriente, como les decía, para la compra de activos, etcétera, ahí sí, de acuerdo al flujo de caja, conforme los excedentes que se vayan generando, vamos a poder ir determinando cuáles son los montos de amortización que el cliente va a hacer. En cuanto al reembolso, el crédito tiene que estar orientado al medio de pago. En este caso, el medio de pago es el negocio que realiza el cliente, y también ubicar algunas fuentes de repago alternativas, ¿no? Generalmente
los dueños o accionistas pueden tener algunos otros negocios, algunas otras inversiones que pudieran servir como fuentes de repago alternativas que el cliente pudiera hacer en el caso que el negocio no le vaya muy bien, ¿no? Por el lado de la recuperación tiene que haber, a diferencia de los créditos personales, que son créditos masivos donde no hay una relación directa del funcionario de negocios con el cliente, en el caso de los créditos a empresas sí existe una relación directa, tiene que haber una persona que por lo menos haga el seguimiento de los créditos y de cómo se va desenvolviendo el manejo de la empresa, ¿no? Tiene que haber un seguimiento mucho más, visitas constantes al cliente, etcétera, etcétera, ¿no?